Análisis del discurso que de inmediato profundizamos en él. Para ello nos acompaña Federico García Naranjo. Él es periodista, analista político, nos acompaña desde Bogotá. Federico, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? Hola Tatiana, muchas gracias por la invitación. A usted, muchísimas gracias. Quiero proponerte, vamos a presentarles a ti, por supuesto, y a nuestra audiencia algunas partes de las declaraciones de esta mañana del presidente Iván Duque ante la Asamblea Anual de Naciones Unidas, y quiero conocer tu apreciación con respecto a ello. ¿Cuánto de verdad hay, cuánto de falso hay en esto que él le cuenta al mundo de qué es Colombia hoy? El primero de ellos, vamos a contarles qué dice el presidente Duque acerca de la agenda social en Colombia. A esta agenda social sin precedentes la acompaña el pago del 25% a la contratación de jóvenes, equivalente a la seguridad social, y que hoy se convierte en una política de Estado reafirmada en la puesta en marcha de una verdadera transformación social para siempre. Brindarle una matrícula universitaria pública gratuita y permanente a los más necesitados. Federico, ¿cierto o falso esta agenda social que dice el presidente Iván Duque que es parte de su balance de gobierno? El presidente Duque se llena la boca para describir una política profundamente patriota que ha desfavorecido los intereses de los empresarios, favoreciendo los intereses del gran capital y en particular del capital financiero. Hay aquí varias imprecisiones graves, incluso podría decirse mentiras flagrantes que dice el presidente, por ejemplo, cuando anuncia la famosa renta básica, que sí es un ingreso, pero que no llega ni mucho menos a cubrir las necesidades básicas de una familia pobre en Colombia y que se utiliza de modo clientelista. Por otro lado, cuando habla de la gratuidad en la educación superior, se está refiriendo solamente a los, digamos, a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, pero el reclamo por la matrícula cero no es un invento ni una idea de Iván Duque, sino una demanda de los sectores universitarios de la universidad pública, que lo han venido exigiendo incluso desde antes de la pandemia. Entonces, esto de la transformación social para siempre y estas palabras grandilocuentes que utiliza el presidente realmente ocultan una política social profundamente mezquina, regresiva y que ha contribuido a empeorar la situación de desigualdad en Colombia y a concentrar aún más la riqueza. Federico, de hecho, vale la pena recordar que el estallido social se produce por todas estas demandas que no se cumplieron. De allí, con respecto, también vale la pena, te lo pregunto para la precisión, si se amplió la exigencia que se tenía por parte de los estudiantes, que no fuese solamente un semestre, el que viene ahora cursándose, que no se pagara porque estábamos en pandemia, sino que fuera de manera indefinida. Claro, la demanda de los estudiantes es por un sistema universitario universal, gratuito y de calidad que le permita a todas y todos los jóvenes en Colombia poder acceder a la universidad pública en igualdad de condiciones. Lo que está proponiendo el gobierno, que además es aprovechando una demanda puntual del movimiento estudiantil por la matrícula cero, es conceder una matrícula cero durante 1 o 2 semestres a sectores de clase media baja y sectores populares en Colombia. Pero eso, por supuesto, no resuelve el problema, es un alivio, pero no dista mucho de la propuesta original, que parte necesariamente de un cambio de modelo económico en donde se conciba la educación pública como esencial en la actividad del país y no como una actividad secundaria como se concibe hoy. Falta mucho para eso. Vamos ahora a recordar la declaración del presidente Iván Duque con respecto al compromiso de su gobierno con el cambio climático. Frente a este reto, Colombia actúa con determinación y con compromiso moral. Somos un país que tan solo representa el 0.6% de las emisiones globales de CO2, pero que se encuentra entre los más amenazados por los efectos del cambio climático. Nuestra acción requiere compromiso, audacia y ejercer un liderazgo con el ejemplo. Por eso, llegaremos a Glasgow, a la COP26, con el compromiso de reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Compromiso moral, dice el presidente Iván Duque,
dice a toda esta audiencia, dice ante el mundo, compromiso moral del gobierno, pero no se le olvidó, por ejemplo, hablar que ha permitido el fracking y en tiempos de campaña él dijo que el fracking no iba en Colombia. ¿Cuánto tiene de cierto esto? ¿Cuánto tiene de imprecisión o de falsedades? Yo pienso que es una falsedad. La política medioambiental del gobierno nacional no ha estado en función de proteger los recursos naturales ni de garantizar el acceso, por ejemplo, a la protección de las comunidades a sus entornos naturales, sino que por el contrario ha favorecido actividades económicas que son profundamente depredadoras del medio ambiente, como la ganadería extensiva o los monocultivos de palma que, digamos, destruyen miles de hectáreas de selva cada año. Y por supuesto, digamos, en general el modelo económico que se plantea es un modelo en función del gran capital y que no favorece el desarrollo rural. En ese sentido, el gobierno siempre ha hecho promesas, incluso desde la campaña, de que se iba a proteger los páramos, de que no iba a haber fracking, en fin, un compromiso, digamos, con las políticas ambientales por parte del gobierno, pero al contrario lo que se ha visto es mucho discurso y muy pocas obras. Ha avanzado la deforestación como nunca antes, el agua está amenazada por los proyectos que hay de explotación minera en los páramos, de donde se surte la mayor cantidad de agua a los habitantes del país, y además es el país que ha sido declarado recientemente como el más peligroso para ejercer la defensa del medio ambiente. Alrededor de la mitad de los defensores del medio ambiente asesinados en el mundo el año pasado fueron colombianos. En esas circunstancias, pretender que se van a cumplir unas metas de emisiones cuando además no se ha transitado hacia un cambio en el modelo económico que deje de ser un modelo económico basado en el rentismo y pase a ser un modelo basado en la producción, y cuando tampoco se han implementado medidas estrictas y rigurosas en términos de protección medioambiental, pues es sencillamente mentira pretender que en el año 2030, como dice el presidente, vamos a tener una disminución del 51% de las emisiones. Él puede desearlo y decirlo con mucho entusiasmo, pero esto claramente no se va a cumplir, al menos no si dependiera de Duque. Diríamos que la palabra allí definitivamente no puede con todo. Vamos ahora, Federico, y nuestra audiencia a escuchar la postura del presidente de Colombia, Iván Duque, con respecto al diálogo entre las distintas oposiciones de Venezuela y el gobierno del presidente Maduro. Y aquí me detengo para decirlo claramente. Los diálogos entre el gobierno interino de Venezuela, que encarna la resistencia democrática, y la narcodictadura, si bien dan algunas esperanzas, no nos permite ser ingenuos, pues el único desenlace efectivo de ese encuentro es la convocatoria cuanto antes de una elección presidencial libre, transparente. En materia de política internacional, de nuevo, Federico, el gobierno del presidente Duque interviniendo en asuntos que distan mucho de los principios de Naciones Unidas, teniendo en cuenta que era en ese escenario en donde él estaba hablando. Así es, el presidente Duque insiste en su actitud injerencista con Venezuela. Por supuesto no es su iniciativa, esto forma parte de un plan continental liderado por los Estados Unidos, pero Colombia cumple con muchísimo gusto su labor de cabeza de playa de los intereses estadounidenses en Sudamérica, y por eso la hostilidad tan flagrante del gobierno colombiano contra el gobierno venezolano desde el principio del mandato del presidente Duque. Yo pienso que esas declaraciones del presidente son por un lado impertinentes, es decir, Duque no tiene nada que venir a decir sobre la situación interna en Venezuela, no tiene nada que decir sobre el diálogo que se está presentando en México, y mucho menos calificar o ponerse del lado de uno de los dos intervinientes en este diálogo, sencillamente porque no le corresponde y porque es ilegal. A las luces del derecho internacional esto es una injerencia intolerable. Pero además es ingenuo, no solamente improcedente, sino ingenuo, porque parece que todavía está en ese discurso de que le quedan pocas horas al gobierno de Maduro, que ya pasaron varios miles de horas, y él parece como si no hubieran trascendido esos meses y años, y él sigue todavía en ese concierto de la frontera en Cúcuta, ¿sí? Cuando se suponía que a través de la entrada de la ayuda humanitaria se iba a provocar la caída del gobierno. Parece como si no se hubiera dado cuenta que el plan no funcionó y sigue hablando de bloqueos diplomáticos, cercos diplomáticos, cuando incluso el propio Grupo de Lima está prácticamente desmantelado. Entonces, eso suena risible. Si no fuera porque es tan grosera la intervención, esas palabras sonarían ridículas por parte del presidente. Y tan peligrosas además, porque está siempre acompañando cualquier acción
que no se conoce sino posteriormente de manera pública, pero vemos, por ejemplo, hoy que se anuncia que llega el jefe del Comando Sur de Estados Unidos. Pero entonces, esto sí es cierto, así actúa el presidente de Colombia. En su discurso, pues esto resulta que sí es verdad. Así es, y de hecho es un talante que siempre ha tenido el presidente Duque con su discurso. Es un discurso que hacia afuera del país describe una situación que no existe, en donde se respetan los derechos humanos, se protege la naturaleza, se respeta el derecho internacional, pero al interior sus prácticas claramente son autoritarias y antidemocráticas. Entonces aquí, por supuesto, con la llegada del jefe del Comando Sur, pues otra vez se prenden las alarmas, porque si bien se habla de integración entre las Fuerzas Armadas, cooperación para el control del narcotráfico y la paz, y esta serie de eufemismos, pues ya está visto como cada vez que algún alto mando de los organismos de inteligencia de los Estados Unidos visita Colombia, pues suceden intentos de magnicidio, intentos de invasiones, magnicidios. Entonces, por supuesto, eso también es muy preocupante. Por último, que es sin duda muy importante y transversal al anhelo de millones y millones de colombianos y de muchísimas personas en el mundo, es cómo ve el presidente de Colombia la implementación del acuerdo de paz. Vamos a escucharlo. Colombia también avanza en la construcción de la paz con legalidad. Ni siquiera los efectos de esta cruel pandemia del COVID-19 nos apartan del compromiso de cumplir con un país que quiere ver el fin de la violencia narcoterrorista. El frágil acuerdo de paz firmado en 2016 con el grupo terrorista FARC tiene hoy progresos significativos que permiten ver solidez en el proceso de reincorporación de quienes están entrando en la legalidad, como lo ha comprobado la misión de observación de la Organización de Naciones Unidas en Colombia. Gracias también a nuestro compromiso con los planes de desarrollo con enfoque territorial. Gracias al compromiso del gobierno con los proyectos con enfoque territorial, donde había una gran esperanza por parte de comunidades rurales afectadas históricamente por el conflicto armado. Federico, ¿cierto o falso lo que dijo el presidente? Completamente falso. Tal vez es en este punto en donde el presidente demuestra más su cinismo y su desconexión de la realidad, porque punto por punto el presidente no solamente distorsiona los hechos, sino que flagrantemente miente en lo que tiene que ver con el rol que el gobierno ha cumplido en la implementación del acuerdo. Además, es irritante el adjetivo que utiliza de frágil. El acuerdo es frágil porque el gobierno se ha encargado de sabotearlo, básicamente. Entonces, que él lo denomine así por su propia culpa, pues de alguna manera eso, no sé si es un lapsus de personas que le escribieron el discurso, pero deja ver en buena medida el nivel de cinismo que tiene el gobierno colombiano. No, el gobierno colombiano ha incumplido los acuerdos, ha dejado desprotegidas a las personas firmantes, ya van más de 280 personas asesinadas desde la firma del acuerdo, no se está implementando los presupuestos y los planes de desarrollo en los territorios en donde que fueron escenario del conflicto, no se ha avanzado prácticamente en la reforma rural integral, ni en el catastro multipropósito, ni en el fondo de tierras para campesinos desplazados, los programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito van muy lento y lo que sí avanza son los planes de erradicación forzada y violenta de estos cultivos de uso ilícito que, como sabemos, son trabajados por personas pobres que no tienen más opción. En fin, el balance en general de la implementación del acuerdo de paz es lamentable. Se puede decir incluso, analistas en Colombia sostienen que lo que se está implementando ya no tiene mucho que ver con lo que se aprobó en La Habana, porque se le han hecho tantas reformas y tantos ajustes en función de, digamos, de los intereses políticos y de la correlación interna de fuerzas, en donde, como sabemos, el uribismo es gobierno. Entonces hoy prácticamente lo que queda, lo poco que queda del acuerdo de paz, es la voluntad de las personas firmantes de continuar comprometidas con la paz, con la desmovilización y con la construcción de la convivencia, pero por parte del gobierno lo que se ha visto es indiferencia, es sabotajes, es desfinanciación de los programas, sobre todo en los territorios, desprotección de las personas firmantes, hostilidad contra muchas, digamos, frente a las FARC, el solo hecho de que el presidente los llame el grupo terrorista, cuando con ellos fue que se firmó un acuerdo de paz, y para firmarlo se partió de la base de que no existía una amenaza terrorista sino un conflicto armado interno. Es decir, el presidente Duque todavía está utilizando lenguajes del 11 de septiembre
cuando eso sucedió hace 20 años y el país quiere pasar la página y trascender hacia un escenario de paz y reconciliación. Entonces, en este caso, creo que es uno de los temas en donde es más insultante el cinismo del presidente. La indignación que se ha despertado por parte de tantos sectores en Colombia después de escuchar esto que el presidente decía, sobre todo eso que bien recuerdas, Federico, esa palabra, la fragilidad, el frágil acuerdo de paz, y era el mejor acuerdo posible y celebrado en ese momento sí por la comunidad internacional. Federico, muchísimas gracias por ayudarnos a desmenuzar este discurso del presidente de Colombia. Muy buenas noches. Tatiana, un placer como siempre y un saludo a toda la audiencia de Telesur. Muchísimas gracias.